Hoy en día filosofizado mucho el tema, hemos cuestionado muchos temas del bautismo. ¿Es necesario ser bautizado para tener salvación? ¿Es necesario ser bautizado para tener el Espíritu Santo? ¿Deberíamos estar sumergidos en el agua o deberíamos tener unas gotas ahí, pero echados en el frente? ¿Deberíamos ser bautizados de niños o deberíamos ser bautizados ya de grandes? ¿Deberíamos ser bautizados cuando recibimos a Cristo o deberíamos esperar un tiempo hasta que entendemos bien qué es lo que estamos haciendo? Y hay muchas preguntas, es un montón de preguntas. ¿Por qué lo hemos vuelto un tema tan complejo? Nosotros lo que podemos entender claramente, y vamos a empezar a ver algunas escrituras, es que el bautismo es uno de los actos centrales de nuestra fe. No deberíamos complicar este tema tanto. Si nosotros vemos y nosotros llegamos a entender qué significaba el bautismo para la iglesia primitiva y qué es lo que dice la Biblia en cuanto al bautismo, nosotros vamos a ver que realmente el tema del bautismo no es algo tan complejo. Es algo que simplemente cuando nosotros llegamos a ese punto de arrepentimiento y de conocer a Cristo, lo hacemos como acto de fe y cumplimos. Es así de simple. Entonces, ahora en la mañana vamos a ver algunas de las escrituras. Yo quiero hablar un poco de qué es lo que enseñaba la iglesia primitiva en cuanto a este tema del bautismo y qué es lo que dice la Biblia. Realmente, si nosotros dejamos este tema ser algo tan complejo y hay diferentes grupos, inclusive dentro del cristianismo, los católicos enseñan que uno tiene que ser bautizado de niño, con un poquito de agua, echan un poco de agua sobre la cabeza, y otras iglesias enseñan diferentes temas. La idea es despejar eso un poco, dejar un poco de claridad de qué significa el bautismo, porque deberíamos cumplir con eso en nuestra fe. Y ojalá despojar de estas dudas. Al final también voy a invitar a Cristian para compartir un testimonio que ha preparado. Ok, entonces, ¿qué es lo que enseñaba la iglesia primitiva en cuanto al bautismo? Nosotros vamos a ver varias escrituras aquí en el libro de Hechos, que esencialmente la iglesia enseñaba desde el inicio que el tema de bautismo era muy ligado con el tema de arrepentimiento. Era muy ligado. La iglesia antes enseñaba que uno que cree en Jesús se arrepienta y es bautizado. Es así de fácil. Cuando nosotros llegamos a ese punto de entender quién es Jesús para nosotros, nuestra necesidad de tener arrepentimiento, creemos en Él, somos arrepentidos y luego enseguida somos bautizados. Vamos a leer algunas de las escrituras en el libro de Hechos que nos habla acerca de esto. Y vamos a empezar en Hechos capítulo 2, versículo 38. Esto es cuando Pedro estaba dando un sermón. Fue en la época de Pentecostés y había mucha gente en Jerusalén escuchándole. Y Pedro dice, después de hablarles acerca de Jesús, dice: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y más abajo en versículo 41 dice: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día, o sea, ese mismo día, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Nuevamente, arrepentimiento, el entendimiento de su necesidad de Jesús. Nosotros llegamos a ese punto de entender nuestro pecado, de nuestra necesidad de tener un Salvador. Reconocemos eso y decimos: Dios mío, necesito ese perdón, acepto ese sacrificio.
bautícese cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y más abajo dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. No fue un tema de que hubo muchos cursos y seminarios para entender el tema. Era un acto de fe. En ese momento, ok, reconozco mi estado de necesitar un Salvador. Reconozco mi necesidad de tener Jesús en mi vida. Necesito bautizarme. Lo voy a hacer. Estoy haciendo una declaración de fe. Vamos a ver algunos versículos aquí en Hechos. Así que tengan paciencia, vayan anotando. La mayoría de estos versículos están en el boletín, pero algunos adicionales va a ser importante que anoten. Vamos al Hechos capítulo 8, versículo 12. Aquí podemos ver una historia aquí de Felipe, que estaba predicando a un grupo de personas. Y nuevamente aquí, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Era un tema que para la iglesia inicial era, ok, llegas a entender quién es Cristo, te bautizas enseguida. No nos lo vamos a complicar. Es un acto de fe. Y más allá en Hechos 8, versículos 36, ese mismo capítulo un poco más allá, es una de las historias más interesantes. Quizás en otra ocasión vamos a hablar un poco más, pero Felipe aquí está hablando con un eunuco, no sé cómo es en español. Eso. Y la Biblia dice que el Espíritu le llevó a este señor. Y de pronto el Espíritu le trasladó a Felipe a un lugar y ve a este hombre que está leyendo las escrituras de Isaías y no entendía. Estaba como que, ay, ¿qué hago? Y Felipe llega y empieza a hablarle. Y aquí en versículo 35 vamos a empezar. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le llevó de repente a Felipe. Nuevamente, le predica el evangelio de quién es Jesús. El hombre reconoce su necesidad y dice, ¿qué me impide para ser bautizado en este momento? Mira, aquí hay agua, hagámoslo. Ok, ya hagámoslo. Bajamos el agua y le bautizaron. Otros ejemplos más. El siguiente capítulo de Hechos, capítulo 9. Y aquí estamos en versículo 18. Bueno, vamos a empezar desde el 17. Aquí fue cuando Pablo se convirtió, era Saulo, perseguía la iglesia, estaba ya camino a Damasco, el Señor se aparece a él, viene a él y queda ciego, ¿no es cierto? Entonces el Señor manda a Ananías a orar por él. Y aquí en versículo 17, Ananías se fue y cuando llegó a la casa, impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. ¿Qué pasó con Saulo? Era Saulo que antes perseguía a los cristianos y un día en el camino el Señor se revela a Saulo quién es. Y este hombre reconoce su error, se arrepienta, igual queda ciego. El Señor manda a Ananías a orar por él, ora por él, recobre la vista
y en cuanto está medio bien, se levanta y es bautizado. Un capítulo más allá, en Hechos capítulo 10, versículo 44. Aquí Pedro estaba hablando con un grupo de gentiles en un lugar y mientras Pedro, aquí en 44, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje nuevamente del Evangelio. Los defensores de la circuncisión, o sea, los judíos que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Nuevamente, aquí está Pedro, hablando con un grupo de gentiles, gente que no conocía de Jesús. Escuchen el mensaje. Reconocen su necesidad de tener en su vida ese cambio. Se les es derramado el Espíritu Santo. Y enseguida Pedro dice: estos señores tienen que ser bautizados. No podemos negarles este acto de fe. Y se fueron y se bautizaron todos. Enseguida. Tengo 3 versículos más en este libro de Hechos. Hechos 16. Quiero que quede bien claro cómo fue el tema del bautismo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, desde el versículo 30. Esto es cuando Pablo estaba encarcelado por haber predicado el Evangelio, y ahí están en la cárcel, ya habían recibido latigazos, estaban con la espalda llena de sangre, mucho dolor, y estaban ahí en la cárcel. En vez de estar deprimidos, pensando: ay, nuestra situación, Dios me has abandonado, no, empiezan a alabar y a cantar, y la Biblia dice que llega un terremoto, y en vez de escapar todos los prisioneros, quedaron ahí. Y por medio de esta situación, Pablo tiene esta oportunidad de compartir el Evangelio con el carcelero. Y desde el versículo 29 podemos empezar a leer. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Versículo 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. 2 más. Hechos 18, desde versículo 8. Nuevamente, Pablo estaba predicando en una sinagoga, y aquí podemos ver, dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Escucharon el mensaje del Evangelio, se arrepintieron, reconocieron su necesidad de arrepentimiento, y enseguida se fueron a recibir el bautismo. Y el último, Hechos 19, en esta parte de Hechos por lo menos. Hechos 19 desde el versículo 5. Aquí, bueno, voy a empezar desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5. Mientras Apolos estaba en Corinto,
Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí podemos ver un patrón. Nuevamente estamos aquí en esta primera parte. ¿Qué es lo que creía la iglesia primitiva en cuanto al bautismo? Para ellos era un tema simple. Escucharon el mensaje del Evangelio. ¿Qué es este mensaje del Evangelio? ¿Quién es Jesús? Jesús vino, murió, resucitó por el perdón de nuestros pecados. Y enseguida, al escuchar ese mensaje, creer, fueron bautizados. No tenían estos debates que muchas veces hoy en día tenemos. Oye, si es que yo no me bautizo, ¿puedo seguir siendo cristiano? Honestamente, yo no sé si tengo la respuesta para ustedes en cuanto a algunas de estas preguntas. Yo he pasado leyendo durante muchos años muchas posiciones de varios teólogos en el tema. Lo que yo sí sé, y vamos a ver en 2 segundos más, es que el bautismo es algo que hasta Jesús mismo ordenó a nosotros. Es un mandato de Jesús, y ya vamos a ver. Entonces, el querer entender, necesito ser bautizado para tener salvación. Necesito tener el bautismo de agua para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Necesito ser bautizado a partir de cierta edad. ¿Por qué me es necesario a mí tener el bautismo? Yo contesto estas preguntas con otra pregunta. ¿Por qué están preguntando? ¿Por qué están haciendo la pregunta? Nosotros podemos entender claramente en la Biblia, y vamos a empezar aquí ahora, qué es lo que dice la Biblia y Jesús en cuanto al bautismo, que es uno de los mandamientos que nosotros deberíamos, si realmente queremos obedecer a Cristo, deberíamos seguir este acto de fe por amor a Cristo. Jesús mismo lo ordenó. Vamos al Mateo 28. Y podemos ver en el gran mandamiento, empezando en versículo 19, qué es lo que dice Jesús. Esto es la gran comisión. Jesús, justo antes de ascender al cielo, en sus últimas palabras a sus discípulos, dice lo siguiente. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pone al par de hacer discípulos esta siguiente parte, bautizándoles. Vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ojo aquí que pone al par este tema de hacer discípulos. ¿Quién soy yo para cuestionar, oye, si es que yo no soy bautizado, ¿puedo ser cristiano? Yo quizás no soy el teólogo más teólogo para dar un punto de vista del tema, más allá de decir, mira, aquí Jesús, mi Señor, me está diciendo que deberíamos hacer discípulos y bautizarlos. Entonces, si Jesús me manda a mí a tener el bautismo, entonces quizás es importante hacerle caso al mismo que está poniendo las reglas del juego, ¿no es cierto? Y esto de Marcos 16,
que les dije al inicio, Marcos 16, 15 al 16. Perdón, se me fue el dedo. Marcos 16, 15 al 16. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Nuevamente las palabras de Jesús. Porque nosotros como iglesia creemos en el bautismo, porque nuestro Señor nos ordenó hacerlo. No es un gran invento de nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Primero, Jesús ordena el bautismo. Número 2, podemos ver que el bautismo expresa unión con Cristo. Vamos un momento al libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos desde versículo 3. Romanos 6, 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Mira, el bautismo es ese acto que nosotros hacemos como símbolo de ser también sepultados a nuestra vieja naturaleza. Por eso nosotros como cristianos, ¿qué significa esta palabra en el griego del bautismo? En el griego es la palabra baptisma. Y esta palabra significa estar sumergido completamente en el agua. Es lavar con agua. No es recibir como unas gotitas de agua. Es estar completamente sumergido, metido en agua. Y nosotros como cristianos enseñamos que este acto del bautismo es ser sepultados en el agua completamente. Estamos renunciando a esa vieja naturaleza que antes tuvimos, y cuando nosotros salimos de esa agua, estamos saliendo resucitados conjuntamente con Cristo, victoriosos. Ese agua ha lavado el pecado de nuestros cuerpos. Nosotros ya no somos ese viejo hombre, esa mujer que antes fuimos. Somos nueva persona y levantamos nueva criatura. Eso es lo que simboliza el tema del bautismo. Este acto también dice, aquí ojo en versículo 3, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? Esto es lo que les digo. La Biblia también dice que el bautismo expresa unión con Cristo. Estamos diciendo hasta públicamente, hey, yo soy uno de estos locos. Yo soy uno de los cristianos. Es una forma de marcar una nueva etapa de nuestras vidas. Debe haber claramente, cuando nosotros llegamos a ese punto de arrepentimiento, recibimos y creemos en Jesús y somos bautizados, eso debería marcar una pauta clara de el antes y el después. Antes y después. Es una forma público de decir que ya soy uno y estoy uniéndome a Cristo. Bueno, ¿qué más dice la Biblia? ¿Cómo deberíamos ser bautizados? Nosotros como iglesia, y como la mayoría de las iglesias evangélicas y las bautistas y algunos otros grupos doctrinales del cristianismo, nosotros creemos que por eso también el acto del bautismo debería ser un sumergir por completo.
¿no es cierto? ¿Cuándo deberíamos recibir este bautismo? Hay una gran diferencia quizás con nosotros como iglesia evangélica, con la iglesia católica, en donde la iglesia católica tiene una enseñanza de que el bautismo elimina o nos lava de ese pecado original con lo cual nacimos, y por eso ellos bautizan a los niños, ¿no es cierto? Ellos hacen el christening, se llaman en inglés, no sé cómo es en español, pero a los bebés les bautizan y ellos dicen, no, ya han sido bautizados. A diferencia de nosotros creemos que no es el acto en sí que nos va a cubrir. O sea, no es que por haber recibido un bautismo de niño, eso ya me cubre, sino que nosotros tenemos que tomar ese paso. El acto sí es importante, pero nosotros deberíamos tener un claro entendimiento de qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Va ligado con el entender de esta necesidad de arrepentimiento, y cuando nosotros llegamos a ese entendimiento, ahí sí deberíamos dar ese paso de fe de tener el bautismo. Entonces, ¿cuándo debería alguien tener el bautismo? En cuanto tiene la edad suficiente para entender qué es lo que está haciendo. A mis hijos, la Isabel lo hizo cuando tenía creo que 9 o 10 años, igual a Natalie, el Nicolás todavía no, porque está recién medio llegando a entender el concepto, pero en mi caso yo fui bautizado igual a los 10 años, porque yo en ese momento yo entendí qué es lo que yo estaba haciendo. Nosotros no somos, yo no digo que lo que hace la Iglesia Católica es completamente mal, pero o sea, lo que nosotros queremos dejar muy claro es que el bautismo no es simplemente algo que hacemos por costumbre, no es solamente un ritual, va más allá de eso. Nosotros deberíamos tener ese entendimiento claro. Entonces, primero, si es que sus hijos no han sido bautizados, pero tienen clarísimo este concepto de qué significa Jesús para sus vidas, qué significa el mensaje del Evangelio de que Cristo vino, murió, resucitó nuevamente para darnos el perdón de pecados, se pueden bautizar. Igual cada uno de nosotros, ya siendo adultos, si nosotros tengamos clarísimo, vino Jesús, murió por nosotros, por medio de Él tenemos vida nueva, deberíamos dar ese paso y ese acto de fe, de tener el bautismo. Ya voy cerrando. En Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, además, en Él, hablando de Cristo, fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Mira, hay un tema, quizás esto es un tema un poco más del detalle, pero el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, bueno, hasta el día de hoy, los judíos celebraban el tema de circuncisión para marcar algo. Ellos se despojaron de esa carne y era una marca para el pueblo, era una marca para los judíos que son separados, son un pueblo distinto, llevan una marca que ningún otro pueblo tenía. Y esa marca marcaba claramente de que ellos eran el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Dice, básicamente miren, este tema de la circuncisión fue para marcar claramente quién era el pueblo de Dios y quién no era. Pero ojo, mira aquí el tema del bautismo. El bautismo hoy en día
es como nosotros los cristianos, ahora es nuestra marca de circuncisión. Es nuestra forma de despojar de carne pecaminosa. Es nuestra forma de lavar eso y nuestra forma de tener una identidad. Y ojo, ahora esta nueva identidad no es solamente para los hombres, porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, solamente los hombres tenían circuncisión. El bautismo es para cada creyente, hombre y mujer, y es una forma en que nosotros somos marcados, nosotros somos lavados, nosotros somos sepultados y despojamos de esa carne pecaminosa y somos resucitados, nueva criatura. Eso es lo que el bautismo representa para nosotros. Y nosotros como creyentes no tenemos la opción de decidir, quizás el bautismo no es para mí. Quizás no es algo, no me agrada mucho este concepto. Yo he conocido creyentes y cristianos, es más común de lo que yo hubiera pensado, pero muchos me han dicho, oye, el tema del bautismo a mí no me parece. Ok, está bien, tú puedes tomar esa decisión porque tú tienes esa libertad de escoger. Pero lo que yo les digo es que el bautismo es una de las cosas mandadas por el mismo Jesucristo. Y si nosotros realmente queremos vestirnos con este manto que Él nos da, si nosotros queremos alinearnos con Él, si nosotros queremos realmente decir, yo soy un seguidor de Cristo, si nosotros queremos decir, yo quiero tener ese perdón de pecados, reconozco la necesidad de tener ese perdón en mi vida, ¿cómo podemos nosotros tomar esa decisión de algunas cosas seguir y otras cosas no? En esto sí me gusta, en esto no me gusta. El bautismo es para cada uno de nosotros que hemos reconocido nuestra necesidad de tener perdón. Necesitamos ese arrepentimiento para recibir a Jesús. Queremos ser sepultados y queremos resucitar una nueva criatura. Yo les animo, ahora que estamos haciendo el tema de los bautismos, si no han recibido el bautismo, sabiendo claramente qué significa, yo les animo, tomen ese paso de fe y háganlo. Va a definir o cambiar si es que son salvados o no. O sea, nuevamente, yo no voy a entrar en esa discusión. Si tú dices, no, yo fui ya bautizado de niño en la iglesia católica, yo ya recibí a Cristo, mira, yo no les voy a decir, yo no quiero entrar a ese nivel, pero lo que yo sí les digo que ahora, sabiendo qué significa el bautismo, deberíamos dar ese paso de fe y deberíamos hacer ese acto en obediencia a Cristo y vamos a ver qué nos trae de bendición sobre nuestras vidas. Quiero invitar a Cristian para que dé un testimonio.